es nuestro siguiente profeta, psíquico, vidente, probablemente el más grande de todos, de origen brasileño, Chico Xavier, que para nosotros ha tenido una importantísima relevancia en los temas de características ufológicas, porque él, siendo que es un gran profeta, la verdad es que yo nunca había leído de su puño y letra que hubiese dado una fecha precisa con respecto al tema que estamos llevando y que tiene que ver con el contacto extraterrestre. Francisco Cándido Xavier habla de que la humanidad enfrentaría un encuentro que es inevitable. Y cuando digo enfrentar no me refiero a una actitud belicosa, sino simplemente a que va a tener que hacerse cargo de un choque cultural. O sea, digámoslo, esto no es como que venga un sueco a vivir a tu casa. Estamos hablando de seres de otro planeta, en donde probablemente uno más o menos le queda más que agachar el moño, y más escuchar que hablar. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre que estamos viendo en pantalla, que generó una infinitud de psicografías, vale decir, escribir, canalizando personajes famosos, literatos, artistas fallecidos, que escribió, pero centenares de libros, además de que también generó psicofonías. Él también hizo curaciones milagrosas, clarividencia y también materialización de objetos. A ese punto llegó este hombre. La verdad es que él, en el año 1986, dentro de sus infinitas profecías, todas cumplidas y todas que hasta el día de hoy no dejan de sorprender, se manda una que es muy particular, porque es demasiado precisa con día, fecha, mes y año. A ver. Y que tiene que ver con la llegada, o por lo menos con el primer gran manifiesto, que nadie después de eso podría decir, los extraterrestres no existen, o lo que sea que sean, y que de ahí en adelante hay un contacto que se va haciendo cada vez más naturalizado. En palabras, en el escrito de Chico Xavier, lo que él dijo es lo siguiente: nosotros vamos a avisar 15 días antes que lleguemos a esta fecha, a ver si es que pasa realmente. Sería la única vez que se hubiese equivocado este gran vidente. Él dijo así: nuestro Señor concedió un plazo de 50 años, a comenzar el 20 de julio de 1969. Aquí no hay subtítulos, no es fecha, no hay aproximado, claro. Y terminando en julio del 2019, por si es que uno no hiciera bien la matemática, te lo entrega. Ahora. Con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado. Bueno, esto tiene que ver, acuérdense que el 20 de julio del 69 Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en llegar a la Luna. Cosa que yo creo, siempre se me ha entendido, yo creo que eso ocurrió. Ahora que lo hayan podido televisar así en vivo, en directo en la Luna. O sea, yo insisto yo todavía insisto que hasta el año 2018-17, hasta para transmitir un mundial de fútbol, se corta la señal y nosotros ahí transmitiendo sin delay desde la Luna, así te pasa. A mí me suena esto bien coherente con lo que ha dicho Ayuna acá, de que a lo mejor en esa fecha se cierra cierto tipo de ciclo, que capaz que sea esta famosa cuarentena cósmica. Acuérdate que está el eclipse. También, y los eclipses tienen mucho que ver con los extraterrestres, una forma de comunicación también, y señales también que dan a través de la figura que forman los eclipses. La energía. Y ahí comienza, yo creo, a abrirse un nuevo ciclo donde puede comenzar ya el contacto. No sé si el contacto va a ser ese día tal cual, así como de ahí aquí en la letra. Adelante parte algo. A eso me refiero. Pero él que lo que decía Alejandro decía eso. Lo que está diciendo no es respecto a un contacto, o sea, que va a haber un contacto, sí, pero no está diciendo, Chico Xavier, que vamos a ser parte de una comunidad planetaria en la cual no pertenecemos. Que pareciera que hubiese una asamblea con un representante de cada planeta, y la Tierra no tiene representante y nunca ha participado de esta comunidad planetaria. Que posiblemente tenga alguna política detrás. Como la de Star Wars, digamos. Claro, o como lo Linterna Verde, no sé, me parece que va como por ahí, que vamos a ser parte de un organismo del cual nunca hemos participado. De hecho, hay una, perdonen mi ignorancia, pero de verdad que no lo entiendo, cuando dice que entremos en una comunidad planetaria como mundo más regenerado. ¿Qué quiere decir con regenerado? De verdad, no lo entiendo. De hecho, esto está citado en la Biblia, está en el libro Apocalipsis de San Juan, ¿cierto? En el libro de Revelaciones, y cuando estuvo Sixto Paz también lo mencionaba, porque a varias personas que han hecho contacto con los seres ganímedes se les ha mostrado eso, que hay como un consejo, se supone de 24 sabios, y que ellos vienen de distintos planetas. O sea, lo estoy hablando así, de buen chileno, de golpe y raja. Bien facilito la Bien facilito, o sea, digamos, aquí me estoy saltando
tratar de probar esto, de dónde viene, lo estamos tirando así de golpe nomás. Partamos desde que ya creemos y de ahí para arriba. De que hay una comunidad de sabios, que son 24, y que rigen una enorme agrupación de planetas. El planeta Tierra está dentro de esta circunvalación, pero obviamente nosotros nos hemos invitado a participar porque no hay que... No hay ningún sabio. Claro, estamos no, claramente. De hecho, no lo hay. O más bien dicho, si es que hubiese un sabio, es una excepción a como somos nosotros, no nos representa. Él sería la única persona digna de ser llevado, pero nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, ahí es cuando se habla que claramente seríamos invitados si es que desde el año 1969, ¿cierto? Pero en julio del 69 hasta ahora nos hemos portado bien con los asuntos bélicos y de autodestrucción. Y aquí estamos en problema, porque si yo empiezo a sumar, o sea, lo hemos hecho pésimo, porque no habido más guerras que nunca. Claro. Sin embargo, no se queda solo con esta profecía, para lo cual nosotros como programa vamos a estar anunciando de antes, quedan 10 días, quedan 7 días, porque hay un video que para cerrar esto, te paso la palabra al tiro, donde esto lo deja más claro y contesta algunas dudas que recién planteaba el AMA. Ahora escuchamos desde las palabras de Chico Javier cómo complementa esta idea de que el 20 de julio de este año podría haber algún evento de reconocimiento masivo de la existencia extraterrestre con sus respectivas tecnologías y naves. Atención. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Uf, qué buena la frase, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Sí. Yo creo que eso es decidor respecto a lo que estaba comentando Chico Javier, y creo que va de la mano también de lo que habló Sí, porque él es un hombre religioso. La necesidad de entender de que para ser parte de este consejo cósmico, no me acuerdo con la palabra exacta ocupada, verdad, el consejo de los necesitamos urgentemente entender que nos podemos seguir matando entre nosotros, que tiene que haber un fin de los conflictos bélicos entre nosotros para que seamos parte de esta comunidad planetaria, si no, no vamos a entrar jamás. Eso que tú acabas de decir, Alfredo, para mí es básico y es sustancial. Y aquí quiero retomar un poco lo que planteaba Eva hace un rato, porque a mí me da la sensación de que cuando se habla de un regenerarse, el regenerarse es reconstruirse. No es evolucionar. Claro, es evolucionar. Es que tú algo que está destruido se vuelve a nacer. Y justamente lo que está diciendo Alfredo me parece re interesante, porque creo que como la profecía maya del 2012, esta cuestión de se va a destruir la Tierra, cuando finalmente era un cambio de cosmovisión. Exacto. La sensación que yo tengo, y aquí puedo estar súper equivocado y quizás ojalá la gente que nos está viendo pueda también ahí meterse en este cuento, creo que él está hablando de un nuevo cambio de cosmovisión. Es como cambiemos la visión en la que hemos vivido hasta ahora para efectivamente pertenecer a mundos más evolucionados, donde la Gaia no está destruyendo su planeta, no está destruyendo su mundo, etcétera, etcétera. Uniendo a lo que tú dices, perdón, Carla, uniendo a lo que tú dices y a lo que dice el AMA, me da la sensación que cuando habla de regenerarse, de que tenemos que regenerarnos, que es una palabra que me parece como un poco soberbia incluso por parte de él, me da la sensación de que como que estuviésemos en prueba. Como que venimos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el periodo, no olvidemos que parte en el año 69. Después vino Vietnam, el Golfo Lo que él está esperando es que nos regeneremos, que aprendamos a soltar las bombas nucleares, a enterrar el hacha de guerra, y que cuando ellos vean que parece que repetimos de curso en todo caso, Sí, todo el rato. Que cuando estemos regenerados, entonces estaremos preparados para que se produzca eso es lo que yo creo. Encuentro con estos Por eso, un cambio de cosmovisión, creo yo. Un cambio de cosmovisión. Entonces, por eso es que me llamó la atención la palabra regenerado. Es probable,
Foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Não demorou. Não demorou, não. O que que falou pro senhor? Que tivesse paciência. Cuando milagrosamente se mejora, Chico Xavier menciona dos cosas, que esa luz serían dos entidades en realidad. Una, su madre, y la segunda, Emanuel, que es el nombre de esta entidad espiritual, que fue la que le dictó 100 de las 400 publicaciones que él hizo con carácter profético. De hecho, su doctor de cabecera dice, desde ese momento, cuando entra la luz por la ventana de su habitación, donde muchos ya lo dan casi por muerto, de ahí en adelante comienza a mejorar, desaparece la fiebre, mejora su respiración y claramente se volvió más alerta. Del año 86, acuérdense, él falleció mucho tiempo después, el año 2002, para ser exacto. Para entender un poco lo particular, lo curioso de uno de los grandes líderes espirituales con poderes parapsicológicos a su haber, algunos de los hitos en la vida de Chico Xavier son las siguientes. Por ejemplo, su madre, que él dice que lo visitó y lo sanó en el año 86, murió cuando él tenía apenas 5 años, amigos míos. Y apenas, obviamente, tuvo contacto con ella. De hecho, ahí comenzó a manifestar, siendo muy niño, 5 años, ¿cierto?, poder ver el aura de las personas. Dice que cuando iba a misa, las hostias que presentaba el padre, el cura, brillaban. De hecho, muy atemorizado del resto de sus parientes, lo exorcizaron, lo castigaban porque creían que mentía, solo para entender que en realidad esto era un regalo del cielo. Posteriormente, en el año 1927, él decía acercarse al espiritismo para entender un poco lo que le ocurría con estos poderes, estos dones que se le habían entregado, justo cuando una médium sanó a su hermana, que ella sufría de delirio. Sin embargo, vuelve a entrar al cristianismo y él nunca dejó de hablar de Jesús y además de otras entidades de carácter espirituales, así como también los extraterrestres. De hecho, en el año 1931 y de ahí en adelante mantiene contacto con su guía espiritual, como un ángel, a quien llama Emanuel, que dicho sea de paso el verdadero nombre de Jesús. Así es. Y su primera aparición le dice que él va a ser el encargado de por lo menos escribir 100 textos que él le va a dictar, hasta que finalmente él llegó a compilar casi 400 en toda su vida. Sigamos revisando, señor director, por favor, profecías de este tremendo líder espiritual y profeta. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Si bien debo agregar que este hombre fue obviamente quitado su visión física, su visión espiritual, decía, le permitía ver mucho más allá de lo que cualquier ser humano común y silvestre. En una de las tantas entrevistas que se le hizo para la televisión brasileña en el año 1971, él hace este sincretismo, como muchos grandes profetas y líderes espirituales contemporáneos, que junta la religión cristiana con los seres extraterrestres. Dice él, en aquella época tendremos la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Entonces vamos definitivamente a acabar con el periodo bélico de involución de los pobres terrestres y que hasta el día de hoy sigue marcando a nuestra raza. Ahora, se podría decir que este hombre tenía un contacto directo con un mundo celestial, con otra dimensión. Exacto. Fíjate que existen dos películas sobre él, una basada en uno de sus libros y otra sobre su biografía. La película basada en uno de sus textos se llama No Solar, sino Nuestro Cielo, Nuestro Lugar. Y habla de que él explica, según le fue dictado, qué es lo que pasa cuando uno muere. Dice que uno sigue viviendo una vida similar en el cielo y que cuando alcanza cierto nivel se le permite ir a visitar a su familia y de alguna manera para asistirla, ayudarla o resolver temas pendientes. Él escribió un mapa, hizo una cartografía del cielo y qué es lo que pasa eternamente según el tipo de vida que uno ha llevado. Entonces de ahí que él podía hablar con muertos, ángeles o algo así, incluso con seres
según como él afirma, de otro planeta. Pareciera que tenía respuesta hacia todas las inquietudes. 400 textos, ni más ni menos, Felipe. En el fondo, como tú decías, abarcaba todo. Absolutamente todo. ¿Y de esa profecía, cuánto era más o menos la equivocación que él tenía? ¿O era más lo que qué notable, acertaba? ninguna. De hecho, la gente hacía fila y le creo. pedía horas, claramente, digamos, por meses, para contestar preguntas personales. Pero atención, este no es el único Chico Xavier que ha hablado referente a este tema. Tiene que ver con qué va a pasar en algún momento en la humanidad en donde vivir bajo la línea del Ecuador, vivir en el sur, como el lugar donde está Chile, podría ser claramente un regalo del cielo. Esto lo dice en el año 86, que claramente fue un año de inflexión absoluta en la vida de este hombre. La ONU emplaza directamente a la Organización de Naciones Unidas, decidirá la invasión de las naciones del hemisferio sur, por una necesidad. ¿Por qué? Incluyendo Brasil y toda América del Sur, Australia y el sur de África. Todo lo que está bajo la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestras naciones serán ocupadas militarmente y divididas entre los supervivientes del hemisferio norte. Vale a decir que en el hemisferio norte, donde está Estados Unidos, Canadá, Europa y un largo etcétera, van a sufrir una serie de cataclismos de carácter natural o producto también de las propias guerras, que en algún momento van a tener que invadir o pedir asilo en los países del sur. De Brasil hacia abajo prácticamente, y en algún momento yo recuerdo haber tenido en mis manos un libro de estas características que decía, en algún momento aquellos que viven en Chile van a atesorar su metro cuadrado porque es un lujo vivir acá, y ya lo verán por qué. Tienes razón, porque ahora que lo dices, las grandes fuerzas bélicas son todas del norte. Europa, Estados Unidos. Es verdad. Son como las potencias que más son bélicas. Entonces, que calza con lo que él dice. Bueno, a propósito de eso, él también hace referencia, tal como los prometimos, a propósito de este tema que lo llevamos ayer y que la rompió y que hoy día lo estamos reforzando a pedido de usted, es que se dice, va a haber, y aquí se alinea con otros tantos profetas, una tercera guerra mundial. ¿Cómo hace referencia a eso? Esto también en el año 86 lo dice. El hombre empezaría la tercera guerra mundial, pero ojo, mira qué dato más interesante. Pero quienes la terminarían, o sea, quienes acaban con este estado bélico, serían las fuerzas telúricas de la naturaleza. Enfrentaremos terremotos, explosiones de volcanes extinguidos, deshielos, y esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. Vale decir que finalmente, producto de toda una serie de cataclismos que podrían acabar con las guerras que hoy día ya vemos, somos testigos de las mismas, en el norte va a terminar haciendo una cronología y seguidilla todo lo que he dicho, virando, tratando de mudarse hacia la parte sur de este planeta. Igual es divertido porque habla muy metafóricamente, o sea, cuesta entender lo que él dice, no es como las palabras que usa y la forma en la que se expresa es... Exacto. Ahora, es que aquí viene lo genial, porque varios de sus discípulos, cuando le preguntaban, le decían, ¿se puede explayar un poquito en esto que dice? Claro, ahí te daba el lujo de... Exactamente. Claro. Y ahí daba detalles, como en el caso del hombre en la luna y todo lo demás. Y existen otros textos en paralelo también de parte de los seguidores de Chico Xavier. Pero atención, él concluye con una buena noticia. Dicen, ok, va a haber guerras, va a haber epidemias, va a haber cataclismos. Toda la gente de la parte norte de nuestro planeta, como se muestra en un mapa mundi, va a querer transportarse hacia el sur, ocupando por la fuerza o en buena nuestras localidades. Pero finalmente él ve una conclusión de todo esto. Y afortunadamente eso es bueno. Él dice, profecías sobre la nueva humanidad, también en el año 86, nuestro Señor, Dios y Jesús, por supuesto para él, concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio del año 1969 y terminando, da fecha, señores, en julio del año 2019, con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado. Necesito hacer un resumen. Va a haber un momento en donde los países que están sobre la línea del Ecuador van a estar en constante guerra. Ocurre. ¿Qué está ocurriendo? Eso va a terminar cuando haya fuertes cataclismos, como por ejemplo los volcanes de Yellowstone que se habla, puede ser una posibilidad, o el gran terremoto de California. Bueno, se está esperando. Una vez que ocurra eso, se van a venir hacia el sur. Y una vez que todo se termine, en julio del año 2019, los extraterrestres se van a presentar junto con la venida de Jesús y comenzará una nueva era tan esperada de paz para toda la humanidad, y esto se resetará por completo. Amigos míos, las profecías del más grande profeta espiritual de todos los tiempos, el brasileño Chico Xavier.